Mucho cuidado porque en estas últimas horas está comenzando el próximo movimiento de Bitcoin. ¿Cuáles son las siguientes oportunidades operativas? Y estos son los titulares de las noticias que tenemos para hoy. Binance registra un fuerte impulso en el volumen de trading de altcoins. Exchange indio Mudrex suspende los retiros de criptomonedas. Bitpanda se convierte en un nuevo socio del Paris Saint-Germain. Fiscalía de Chile alerta sobre el uso ilegal de criptomonedas. Y Saylor destaca 10 semanas consecutivas de crecimiento en el precio de Bitcoin. Pero antes vamos a ver qué es lo que está pasando en el precio. Recordemos que anteriormente limpió zona de máximos de la estructura del gráfico de 4 horas y tras esto reingresaba de forma agresiva, llegando a confirmar muestras de debilidad tras alcanzar la zona del soporte de esta estructura en los 92.235. En esta zona ya veíamos cierta presión compradora que hacía que el precio frenase la tendencia bajista y a partir de aquí inició la estructura que ha estado desarrollando durante este fin de semana. Una estructura que ya planteábamos desde hace unos cuantos días, más exactamente desde el viernes, y como veis ya después de haber desarrollado lo suficiente la fase B, parece que intenta ruptura del equilibrio en estas últimas horas. Recordemos que teníamos el soporte de esta estructura en los 91.265 y la resistencia sobre la zona de los 95.280. Además teníamos aquí un uptrust sobre esta zona de los 95.820 que coincide, ojo, con la zona media de la estructura mayor. Esto también es importante, porque tenemos ahí una confluencia. En un inicio comentábamos que veíamos ciertos signos de fortaleza en el precio de Bitcoin tras este intento de ruptura, este uptrust que se quedaba por aquí, y tras haber visto cierta presión compradora durante el inicio del desarrollo de la fase B. ¿Qué sucede? Que esta presión compradora se ha mantenido en todo momento durante el desarrollo y ahora estamos viendo cómo el precio ataca zonas de resistencia. Considero que va a ser importante tener en cuenta esta zona de compras interna que hemos podido identificar, la zona de los 93.890 aproximadamente, ya que es un soporte interno que puede ser clave para un potencial cambio de contexto, pero en un inicio deberíamos de favorecer setups alcistas, lo cual solamente nos podría dejar ahora mismo una opción en el mercado. Y es que después de ver este escenario donde podríamos estar viendo un potencial fallo estructural, el único setup que nos daría compras sería, tras la ruptura, buscar compras en el test de consolidación. Pero ojo, porque tenemos aquí en el corto plazo dos resistencias importantes. Primero, esta confluencia que os comentaba en torno a los 95.810 y luego también tenemos el VWAP mensual sobre la zona de los 96.375. Ahora bien, estamos viendo cómo justo hace escasos minutos cierra esta vela, una vela que ha tenido un pico de volumen bastante significativo y hemos visto cómo después del intento de ruptura termina con un pequeño rechazo, pero también después de haber limpiado zona de máximos de la estructura. Mucho cuidado con esto, porque esto podría ser también ya una limpieza. Para confirmar desde aquí la operativa que seguiremos en las próximas horas, tendremos que esperar a la reacción del precio durante las siguientes horas. Si terminamos viendo un reingreso y una consolidación, podremos valorar setups bajistas con el principal objetivo de alcanzar la zona del soporte, que serían los 91.260. Sería importante que durante ese escenario viésemos una ruptura agresiva de este soporte de los 93.875, porque como os digo implicaría un cambio de contexto, ya que anteriormente veíamos presión compradora sobre esta zona y en caso de terminar rompiendo este nivel de soporte, que desde mi punto de vista es el más importante en el corto plazo, entonces confirmaríamos aún más debilidad para buscar ya ese objetivo principal después del reingreso. Y bueno, recuerdo también de que ahora mismo estamos sobre la zona del soporte de la estructura del gráfico de 4 horas y que en caso de ver una ruptura efectiva de este nivel de soporte podríamos incluso valorar una continuación bajista hacia objetivos incluso más bajos.
como por ejemplo estos 90.800, estos 86.700 y los 85.090. Para el setup alcista, con esta estructura que estamos trabajando en el gráfico de una hora, además de los objetivos que hemos comentado antes, que sería importante romperlos, desde mi punto de vista, el principal, podríamos decir, sería visitar por lo menos la zona de resistencia de la estructura del gráfico de 4 horas, aprovechando que tenemos esa zona operativa en un time frame más alto. Esto estaría en los 99.525 aproximadamente. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Ahora mismo, cerca del precio, vemos varias zonas operativas con bastante liquidez en zona de shorts. Tenemos los 96.225 y los 97.360. Respecto a liquidez de 100x, recientemente limpian esta zona, pero vemos que ha aparecido liquidez hace escasos minutos en los 93.600. Respecto a la liquidez de 50x, atentos porque el precio se ha empezado a llevar a algunos niveles que tenían bastante liquidez y esto está en torno a los 96.128. Empieza a cargarse un poquito la zona de los 92.927, pero de momento no es comparable con lo que hay en zona de shorts. Respecto a la liquidez de 25x, tenemos desde los 97.189 hasta prácticamente los 98.120. Y luego, respecto a liquidez de 10x, pues bueno, esto no ha cambiado, siguen siendo los mismos niveles que en vídeos anteriores, a partir de los 91.000 en adelante, y luego a partir de los, podremos decir, bueno, es que cuanto más subimos, más liquidez vemos, pero sin duda alguna donde más hay es a partir de los 102.800, aunque de momento nos queda lejos. En el multibook estábamos viendo compras en los 94.000 que fueron absorbidas. Vemos ventas que se mantienen en los 96.000, incluso diría que ha aumentado un poquito el volumen en estas últimas horas en cuanto el precio se ha aproximado a esta zona operativa, y luego vemos compras también en los 92.000 y recientemente han entrado aquí en los 93.000. En los mapas de The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de longs, en estos 93.960 y un poquito en los 96.930 y en los 98.090. En los CBDs veíamos algunas ventas por parte de Binance que luego se terminan compensando con otras compras, aunque dejando, como veis aquí, un balance negativo desde mi punto de vista. Anteriormente vimos alguna venta un poco más agresiva desde Bitfinex también, pero bueno, poca cosa en el resto. En los mapas de corto plazo tenemos bastante liquidez desde los 94.330 hasta los 93.410 y en los mapas de high leverage en torno a los 94.370 y en torno a los 93.970 también. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. El volumen de trading de altcoins en Binance ha alcanzado un 77,83% en enero de 2025, lo que representa un incremento de aproximadamente el 11% en los últimos 5 meses. Según algunos analistas de CryptoQuant, este crecimiento constante refuerza la confianza en el potencial de un mercado alcista de altcoins en 2025. Sin embargo, el Altcoin Season Index de CoinMarketCap muestra una puntuación de 46 sobre 100, inclinándose más hacia una temporada de Bitcoin. Desde mi punto de vista, todavía Bitcoin es el que sigue tirando del mercado y todavía creo que no hemos visto ninguna altcoin season fuerte como la que hemos podido tener en ciclos pasados, pero en el momento en el que llegue tendremos que estar pendientes para encontrar grandes oportunidades operativas. Probablemente en ese momento le daremos bastante caña al canal secundario de altcoins, así que si no estás suscrito, suscríbete. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. Mutrex, una plataforma de intercambio de criptomonedas de India, ha detenido temporalmente los retiros de criptomonedas hasta el 28 de enero para mejorar su marco de cumplimiento y prevenir el mal uso por parte de actores malintencionados. La empresa ha experimentado un aumento del 200% anual en su base de usuarios, superando los 3 millones.
que no me parecen tantos teniendo en cuenta que es un exchange de India. Esta decisión ha generado críticas en la comunidad cripto, aunque Mudrex asegura que la suspensión es necesaria para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo. Bitpanda, una plataforma de criptoactivos que opera en Europa, ha anunciado una asociación plurianual con el equipo de fútbol francés Paris Saint-Germain, el PSG. Este acuerdo incluye una amplia exposición de la marca en el estadio y tiene como objetivo promover la cultura financiera, creando un legado compartido entre el PSG y Bitpanda. El Ministerio Público de Antofagasta, en Chile, ha encendido las alarmas ante la posible utilización de criptomonedas por parte de organizaciones criminales extranjeras para ocultar sus activos ilícitos. El fiscal regional señaló que las organizaciones criminales han sofisticado las formas de ocultar y mover su patrimonio, utilizando criptoactivos para evadir controles legales. La Fiscalía ha creado un equipo especial para investigar estas actividades y combatir el crimen organizado en el mundo digital. Michael Saylor, cofundador de MicroStrategy, ha publicado su rastreador de Bitcoin por 10ª semana consecutiva. Según Saylor Tracker, las tenencias de Bitcoin de MicroStrategy han aumentado alrededor del 51%, con ganancias no realizadas de más de 14.000 millones de dólares. A pesar de las advertencias de críticos sobre la sostenibilidad de su enfoque basado en deuda, Saylor continúa defendiendo su estrategia de tesorería corporativa centrada en Bitcoin. En Ethereum estamos viendo un desarrollo muy similar al de Bitcoin, también en cierta manera manteniéndose por encima de la zona media de la estructura, pero en este caso llegando a tener múltiples tests sobre esta zona operativa, incluso llegando a romperlo en algún punto, aunque luego terminó rebotando. Considero que está siguiendo un poco la estela de Bitcoin y en este caso sí que creo que estaría un poco más débil que lo que podríamos ver en Bitcoin. Más que nada por esos tests, porque Bitcoin creo que ha estado desarrollando sobre esta zona aproximadamente, haciendo un pequeño ajuste en los gráficos, pues sería más o menos sobre esta zona donde se estaba observando esa presión compradora, mientras que en Ethereum lo estamos viendo sobre la zona media. Entonces, a mi parecer, están en un punto similar, pero en este caso Bitcoin un poquito más fuerte. Y a nivel operativa es prácticamente lo mismo lo que estamos esperando. En este caso tenemos la zona de resistencia de la estructura en los 3.320 y la zona del soporte sobre los 3.158. Con la resistencia de la estructura mayor en este caso sobre los 3.556 y el soporte de la estructura mayor en los 3.105, que serán obviamente objetivos interesantes para el desarrollo final de esta estructura del gráfico de una hora. En los mapas de liquidaciones seguimos viendo bastante liquidez en estos 3.140 y comienza a entrar un poquito en los 3.360. Respecto a liquidez de 100x no queda nada por limpiar prácticamente. Liquidez de 50x tenemos bastantes zonas, primero aquí los 3.347 y tenemos también bastante en los 3.400. Y luego en zona de longs tenemos en los 3.190. Respecto a la liquidez de 25x tenemos en los 3.137 y en los 3.147 y luego hay un poquito en los 3.360 y en los 3.380. Respecto a liquidez de 10x vemos desde los 3.158 en adelante. El gráfico de Bookmap, como veis, no está cargando muy bien para Ethereum, así que no lo vamos a poder revisar correctamente. Y en los mapas de liquidaciones de Kingfisher vemos más liquidez en zona de shorts. Tenemos en estos 3.610, también tenemos en los 3.350 y hay un poco de liquidez en zona de longs en los 3.235.